Hola, buenas noches familia Salvación y Victoria, invitados, amigos y todos los estudiantes de la Escuela Bíblica Virtual de la Iglesia Cristiana Salvación y Victoria. Vamos a comenzar a partir de este momento las clases de Escuela Bíblica Virtual, pero antes de comenzar quiero pedirte el favor que entiendas una cosa, y es que este estudio que nosotros estamos haciendo en primer lugar, lo hacemos para honrar el nombre del Señor. Lo hacemos también porque necesitamos despejar dudas y porque sabemos que en estos tiempos se va a levantar el enemigo a querer confundirnos. Así que de esta manera, de manera virtual, la iglesia está haciendo el esfuerzo de poder llevar la palabra de Dios a cada uno de ustedes. Y nuestro deseo más grande, más ferviente, es que usted tome o se haga el compromiso real, el compromiso sincero de estudiar las Escrituras, de escudriñarlas, de aprender de la palabra del Señor, para que, como se dice en el argot popular, nadie le pueda meter los dedos en la boca. Cuando el pueblo del Señor se prepara, cuando el pueblo de Cristo está instruido y está cimentado en la palabra, no puede llegar nadie a infundirnos miedo, no puede llegar nadie a infundirnos una palabra falsa. Todo eso se lleva a cabo, o todo eso lo conseguimos cuando estudiamos la palabra del Señor. Así que le doy la gloria y la honra al Señor por cada una de las personas que están viendo este video y declaro en el nombre poderoso de Jesús que tú que lo estás viendo vas a terminar esta clase con éxito. La palabra de Dios dice en el libro de Santiago que el que esté falto de sabiduría que la pida y que Dios la va a dar de manera abundante. Así que si tienes algún problema porque digas, pastor, yo no creo que sea capaz, tal vez, pastor, no voy a aprender mucho, no te preocupes. Pídele sabiduría al Señor, pídele sabiduría a Dios y yo sé que Él te va a ayudar para que tú puedas comprender la palabra. Amén. Así que comencemos con una oración. ¿Te parece? Ahí donde estás, cierra tus ojos porque vamos a conectarnos con el Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por esta noche de clase, Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú nutriéndonos nuestra mente, nutriendo nuestro corazón, Espíritu Santo. Que seas tú revelándonos palabra a nuestra vida y que todo lo que nosotros aprendamos en esta noche y en cada una de estas clases cambie, Señor, la manera de vivir, cambie la manera de percibir que tenemos de todas las cosas que nos has enseñado, que nos han enseñado hasta el día de hoy, Señor. Hoy declaramos una vez más que Jesucristo es el Señor de señores, que es el Rey de reyes, Padre. Y consagro mi vida, Señor, a ti y únicamente a ti. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Bueno, lo primero que tenemos que aprender, mis amados hermanos, iglesia, amigos que nos están viendo en estos videos, es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la palabra del Señor. Muchas personas han dicho durante mucho tiempo, sí, la Biblia fue escrita por hombres. Y es verdad, la Biblia la escribieron hombres. De hecho, aproximadamente unos 40 hombres fueron los que escribieron la Biblia, pero fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Fueron hombres que fueron utilizados, escogidos por Dios para poder transcribir la palabra de Dios a este libro maravilloso y sagrado que es nuestro motor. ¿Qué contiene la Biblia? Para las personas que hasta ahora están entrando en el ámbito bíblico, la Biblia contiene 66 libros. Nuestra Biblia cristiana contiene 66 libros y está dividido en dos secciones: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos libros como Génesis, Éxodo y todos los libros que hablan de la creación como tal y de la distribución de la tierra y de las tribus de la tierra cuando empezó la creación, desde que empezó la creación. Y en el Nuevo Testamento encontramos los evangelios y la historia de Jesucristo y luego los años postreros a la ejecución del Señor Jesús, la resurrección. Y yo creo que todos sabemos un poquitico más del Nuevo Testamento porque normalmente en las películas de Semana Santa se habla muchísimo del Nuevo Testamento. Ahora bien, una de las preguntas que más nos han hecho durante todos estos años de servicio es: ¿cuándo se escribió la Biblia? De pronto tú tienes algún indicio de hace cuánto se escribió la Biblia. La Biblia fue escrita, como les decía, más o menos por unos 40 autores. Unos 40 hombres de Dios fueron utilizados para transcribir la palabra de Dios en pergaminos en esa época. No habían libros como tú y yo los conocemos, sino que habían, en algunas partes eran rollos, los cuales salían de la piel de los corderos y utilizaban unas tintas especiales y las escribían ahí la palabra del Señor. La Biblia se escribió en un lapso de unos 1600 años. Tremendo, ¿verdad?
La Biblia que tú estás viendo no se escribió ni en 10, ni en 20, ni en 200. Fueron más o menos unos 1600 años que se utilizaron para poder escribir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se escribió en diferentes épocas y en varios idiomas, como los vamos a ver más adelante. El primer autor humano del cual nosotros tenemos conocimiento que haya escrito la Biblia, fue Moisés. El Moisés que todos conocemos. ¿Por qué lo sabemos? Porque en el libro de Éxodo capítulo 34, versículo 27, déjame leértelo, el Señor le dice a Moisés: pon estas palabras por escrito, pues en ellas se basa el pacto que ahora hago contigo y con Israel. Una de las preguntas también que nos han hecho es: pastor, ¿y qué idioma hablaba Moisés? ¿Lo sabes de pronto? ¿Qué idioma crees que hablaba Moisés? Si has dicho el hebreo, estás en lo cierto. Moisés hablaba hebreo, y el hebreo es una de las lenguas conocidas como las lenguas semíticas como tal. Una de las particularidades de este idioma del hebreo, y las cuales hacen que el idioma sea tan difícil de aprender, es que el hebreo únicamente tiene 22 consonantes. El hebreo no tiene vocales. En hebreo no se puede pronunciar una vocal porque las vocales como tal no existen. Ahora imagínate cómo es de difícil hablar en este idioma. Imagínate por un momento que estás hablando sin vocales, sin utilizar la A, la E, la I, la O o la U. Trata de sacar una frase, sonaría algo así como algo así es el hebreo. Es un idioma supremamente difícil, pero fue el idioma escogido por Dios para empezar a escribir la palabra de él. Amén. Ahora, ¿en qué parte se empezó a escribir la Biblia? Según los eruditos de la Biblia y los estudios que se han hecho, la Biblia empezó a escribirse en la región de Mesopotamia. ¿Dónde es eso? Lo que actualmente es Irak, el país conocido como Irak. Ahí fue donde se empezó a escribir la Biblia como tal. Luego entramos a la parte del Nuevo Testamento. Y cuando hablamos del Nuevo Testamento pensaríamos que se siguió utilizando el hebreo, pero no. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, se pasa inmediatamente del hebreo como tal a otra lengua o a otro idioma que se llama griego. Pero no era el griego de clase alta, sino era un griego, por decirlo de alguna manera, de barrio. No era el griego clásico que utilizaban los eruditos de la época, los estudiosos de la época, no, sino que se empieza a utilizar un griego clásico como tal. Entonces, la composición del Nuevo Testamento, que estamos hablando del Nuevo Testamento, empezamos desde el nacimiento de Jesús en adelante, ahí comienza el Nuevo Testamento, el cual, para los que no se han colocado a investigar de la Biblia, el Antiguo Testamento trae 39 libros. El Nuevo Testamento trae 27 libros, eso reúne 66 libros en total que tiene nuestra Biblia. Entonces el Nuevo Testamento se empezó a escribir en griego como tal. Amén. Es bien interesante hasta ahora todo lo que hemos visto y vienen muchos más datos de interés, así que te recuerdo lo que dijo una vez la pastora: toma apuntes en una agenda, escribe, porque en algún momento alguien te va a preguntar alguna de estas cosas de la Biblia y es interesante que tú y yo sepamos nosotros de qué manera comenzó la palabra del Señor a escribirse, de qué manera fue, en qué idioma fue utilizado al principio. Amén. Los escritores del Antiguo Testamento, todos lo escribieron en griego, vuelvo les digo, sin embargo, el griego de ellos era el griego, como les acabo de decir, era un griego básico, un griego que supuestamente era el griego que todos conocían, un griego muy común, un griego muy cotidiano. Durante muchos años, en el griego del Antiguo Testamento se utilizaron palabras para las personas de clase alta, palabras muy extrañas, pero luego esas palabras se fueron popularizando y aquellos personajes que hablaban el griego aristocrático, por decirlo de alguna manera, el griego de clase alta, empezaron a tomar esas palabras y esos culturismos del griego clásico, del griego normal, del griego de barrio, del griego de pueblo, y empezaron a unificar el griego como tal, y ya no había la división del griego de clase alta o el griego clásico como tal y el griego de pueblo, no, sino que se utiliza un solo griego en total. Amén. Ahora, las primeras copias que nosotros tenemos del Antiguo Testamento, los primeros
vestigios que nosotros tenemos del Antiguo Testamento, de fracciones de la Biblia del Antiguo Testamento, las encontraron por allá en el año 1947 más o menos, ¿sí? Fue por el 1947 en el Mar Muerto. Y se llama esto los rollos del Mar Muerto. Antes de eso no teníamos como tal vestigios de fracciones de la Biblia antigua, de los rollos de la Biblia. Pero en 1947 en el Mar Muerto encontraron unos rollos, los cuales los catalogaron del mismo nombre por el lugar donde se encontró, los rollos del Mar Muerto, pero no eran rollos, no eran originales como tal, sino que eran unas copias. Te voy a explicar por qué. La Biblia la empezó a escribir Moisés hace más o menos 3500 años, si contamos hacia atrás, o 1500 años antes de que naciera Jesús. 3500 años atrás Moisés empezó a escribir la Biblia. Y la Biblia del Antiguo Testamento como tal se escribió hasta el año 450 aproximadamente antes de que naciera Jesús. Después del año 450, antes de que naciera Jesús, hasta Jesús, es decir, más o menos unos 500, 550 años, no hubo nadie más que escribiera acerca de la Biblia. Fueron 500 años quieticos ahí, nadie escribió nada más, no se escribió ningún libro, no se escribió ningún rollo como tal, ni en piel de cordero, ni se escribieron en piedras, ni en hojas, ni en ningún otro medio. ¿Qué pasa? A través de esos 1500 años o esos 2000 años, muchas de las copias se deterioraron, pero habían unos personajes que se llamaban los escribas en esa época, que eran personas eruditas en el arte de transcribir los manuscritos o los rollos como tal. Entonces estos escribas tenían la misión importante de sacar copias. Recuerda que no habían fotocopiadoras, no habían impresoras. En esa época no le podía decir Moisés, mándame un WhatsApp de la primera hoja y lo reenvías al grupo para que estudie, ¿no? Sino que tenían que llamar a un escriba para que cuidadosamente comenzara a transcribir en el idioma que estaba escrito la Biblia como tal. Los rollos que encontraron en el Mar Muerto en 1947 no eran versiones originales de los rollos bíblicos como tal, sino que eran unas copias muy pegadas a la realidad. ¿De qué año eran? Más o menos unos 900 años antes de Cristo. Es decir, tendrían, si estamos bordeando los años 2000 después de Cristo, 2000 más 900 tendría más o menos 2900 años de antigüedad estos rollos los rollos que se encontraron en el Mar Muerto. Entonces ya sabemos que no hay en este momento en ningún lado, en ninguna parte del mundo, ni en el Vaticano, ni en ningún lugar, un fragmento de la Biblia que sea original, porque ya todos se han deshecho. A menos de que el Señor quiera darnos una sorpresa, hasta este momento lo único que hay en las partes del mundo donde hay fragmentos de la Biblia antigua son copias hechas ¿por quiénes? Muy bien, por los escribas. Continuemos. Otra de las preguntas que nos hacen es, pastor, ¿y cuál fue la primera Biblia? ¿Sabes cuál fue la primera Biblia? ¿Sabes cuál es la Biblia original, por decirlo de alguna manera? Entonces recapitulemos. Tenemos que la Biblia la escribieron aproximadamente 40 autores, todos ellos inspirados por Dios. Pero la Biblia es tan exacta, mis amigos, que aunque se escribió en un lapso de 1600 años, aunque muchos de ellos no se alcanzaron a conocer los unos con los otros porque vivieron en épocas muy diferentes, la Biblia es tan perfecta que cada libro tiene que ver con el otro, que cada libro encaja perfectamente con el otro. De ahí ratificamos una vez más que fue inspiración de Dios y que la Biblia que tú y yo leemos a diario y que tenemos es la recopilación perfecta, inequívoca, exacta de la palabra de Dios. Amén. Entonces, para que nosotros sepamos, la Biblia como tal, todos hemos visto que está dividida entonces en Antiguo Testamento, que son 39 libros, del Nuevo Testamento, que son 27 libros, y que también tiene unos subíndices, que son capítulos y versículos. Es decir, en el libro de Génesis encontramos capítulo 1, 2, 3, 4, 5, sucesivamente. Pero en cada capítulo, o sea, en cada
número de esos grandes encontramos un subíndice que son los versículos. ¿Cuándo se demarcó de esta manera? Por allá en el año 1500, más adelante vamos a ver. Porque al principio los rollos como tales no tenían esta división. Simplemente leían el libro de Isaías y sacaban los rollos, los escritos y empezaban a leerlos, pero ellos no tenían ni capítulos ni versículos, simplemente eran unos escritos y los leían de corrido. Por allá en el año 1500, más adelante lo vamos a ver, porque se colocaron capítulos y versículos y quién los colocó. La primera Biblia como tal, la primera Biblia que se recopila como tal y que se organiza. Recordemos, el Antiguo Testamento estaba ¿en qué? ¿En qué estaba escrito el Antiguo Testamento? Muy bien, estaba escrito en hebreo. El Nuevo Testamento estaba escrito en griego y algunas partes estaban escritas en arameo. Yo sé que tú has escuchado este idioma, que ya es un idioma perdido. El arameo es el idioma que hablaba Jesucristo. ¿Se acuerdan que lo han escuchado en esas películas de Semana Santa? Arameo era el idioma utilizado por Jesucristo. Entonces, para que nosotros entendamos un poco, como no habían imprentas, como no había manera de sacarle copia a los libros, no fue sino por allá hasta el año de 1450, por allá, en Alemania, un señor de apellido Gutenberg, escúchame bien, Gutenberg, no sé si lo estoy diciendo bien porque no hablo alemán, pero un señor de apellido Gutenberg hace una recopilación de los libros e inventa, bueno, él no inventó la imprenta, pero sí utiliza por primera vez una imprenta para transcribir o para imprimir, perdón, la Biblia como tal. Eso es un avance científico grandísimo porque nunca, escúchame bien, nunca se había impreso un libro de tal magnitud. Las imprentas o la primera imprenta, esta fue digamos la segunda imprenta que se utilizaba. La primera se utilizaba únicamente para imprimir algunos comunicados de la iglesia o algunos comunicados muy pequeños. Para hacerles un ejemplo, no es eso lo que se colocaba, pero para un ejemplo, para que entendamos, es como si imprimieran un cartel de Se Busca de los que salen en el Antiguo Oeste. Algo así, eso era todo lo que imprimían, pero para ellos era un avance científico supremamente grande. Entonces, este señor de apellido Gutenberg imprime la primera Biblia como tal, basándose en una edición de una Biblia que se llamaba la Vulgata. Y la Vulgata era una traducción del hebreo y el griego al latín. Y ahí es cuando la iglesia adopta las misas en latín como tal y utiliza esta Biblia, la Biblia de Gutenberg, para empezar a trabajar. Amén. Fue impresa entonces el nombre de este señor Gutenberg, para los que les gusta tener conocimiento de todo esto, se llama Johannes Gutenberg, en Maguncia, Alemania, en el siglo XV, es decir, 1449-50, pero no vayas a pensar que se imprimió en un día ni en 2 días. Fueron aproximadamente 4 o 5 años que duraron imprimiéndola. ¿Para sacar cuántas Biblias? Una sola. Se llama la Biblia de las 42 líneas. ¿Por qué? Porque cada hojita la dividían en 42 líneas donde iban escritas fracciones de la Biblia. Entonces, la Biblia de Gutenberg fue la primera Biblia y se imprime en el año 1400, entre 1449 y 1450 y algo, 54, 55, 4 o 5 años más o menos. Ok, ¿qué más vamos a aprender hoy? La división de los libros de la Biblia. Y sé que si de pronto voy muy rápido, tú puedes coger el video, tiene 12 horas para este video, repetirlo, yo me acuerdo que el pastor dijo esto, dijo lo otro. Y nuestro interés no es llenarte de información, porque te saturaríamos y a la segunda clase renunciarías, ¿no? Nuestro interés es que conozcas un poquitico de cada cosa en este nivel introductorio. Más adelante, cuando estemos haciendo los niveles superiores, vamos ya a estudiar como tal escatología, homilética, vamos a estudiar una cantidad de cosas que más adelante vas a aprender y sé que te vas a enamorar de todo esto. Pero en este proceso empezamos a hablar de la parte histórica
de dónde salió la Biblia, quién la escribió y todo eso, porque es importante que tengamos conocimiento para que nadie vaya a decirnos que fue de una manera diferente. Amén. Como ya habíamos hablado, la división de los libros de la Biblia está en Antiguo y Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento encontramos el Pentateuco, comenzando. ¿Qué es el Pentateuco? O la Torá. El Pentateuco, puedes escribir, son los 5 primeros libros de la Biblia. Recuerda, Pentateuco o la Torá. Son los primeros 5 libros de la Biblia, los cuales va a ser una de las tareas que te los aprenda. Comienza por aprenderte los 5 primeros libros de la Biblia. Amén. Después vienen en el Antiguo Testamento los libros históricos. Más adelante vamos a entender por qué se llaman los libros históricos. Luego libros poéticos, profetas mayores, los profetas menores. En el Nuevo Testamento, pasando ya a la segunda parte de la Biblia, vienen lógicamente los evangelios que tú y yo conocemos, los 5 evangelios, vienen los libros de historia, las epístolas paulinas, que más adelante también vas a entender por qué se llaman epístolas paulinas, las epístolas generales y el libro de profecía. Amén. ¿Cómo te ha parecido hasta ahora? Yo sé que muchos están diciendo, uy, no, para aprenderme todo lo que está hablando el pastor, yo mejor me retiro, pero no quiero pedirte el favor que sigas en la clase, que no vayas a quitar el video, sino que tengas un poquitico de paciencia. Por eso comenzamos orándole al Espíritu Santo que, Señor, danos fortaleza, Padre, danos entendimiento, porque muchas veces la gente piensa que es difícil, pero no es tan difícil. El Pentateuco como tal, que son los 5 primeros libros de la Biblia, son Génesis, Éxodo, ¿cuál más? Te escucho. Génesis, Éxodo, ¿cuál sigue? Levíticos, Números y Deuteronomio. Ya te sabes el Pentateuco. ¿Quién los escribió? Moisés. ¿En qué idioma los escribió? Lo hablamos desde el principio. En hebreo. Entonces tenemos el Pentateuco como tal, que están contenidos en el libro sagrado de los judíos, que es el Tanaj, es la Biblia de ellos. Nosotros la conocemos tal cual como Biblia, pero ellos la conocen como el Tanaj. Y los 5 primeros libros, nosotros le llamamos el Pentateuco, ellos le llaman la Torá como tal. Antes de continuar, recuerdo que alguien me preguntó, pastor, ¿y por qué la Biblia mía se llama Reina Valera y la Biblia suya se llama Nueva Traducción Viviente? ¿Y por qué la Biblia que tiene esta otra persona se llama Nueva Versión Internacional? Sencillo, recuerden que la Biblia se traduce del griego, se empieza a traducir del griego por primera vez cuando se hace la Biblia de Gutenberg, que fue la primera Biblia, recuerdas, por allá en 1455 más o menos que la terminaron, sale en griego. Luego de que sale en griego y se pasa al latín para que la tome la iglesia, empiezan los diferentes idiomas a tomar la Biblia, porque en esa época la palabra de Dios estaba en expansión. Se conocía mucho de Jesús, se había escuchado mucho de Jesús, pero la gente como tal no conocía la palabra de Dios escrita. Entonces, ¿qué se hace? Más o menos en 2000, escúchame bien, 2300 idiomas diferentes empieza la Biblia a transcribirse. Nosotros acá en Sudamérica, como tal, Sudamérica adopta una versión que se llama Reina Valera. Ya le voy a decir más adelante por qué se llama Reina Valera, pero para adelantarles algo, fueron por sus 2 traductores. Uno era de apellido Reina y el otro era de apellido Valera, por eso se toma ahí Reina Valera. Y la Reina Valera, si ustedes la han visto, tiene otras traducciones, otras subtraducciones que dicen, otras subversiones, perdón, que dice Reina Valera 1960, otra Reina Valera antigua, otra Reina Valera contemporánea, etc. En Sudamérica, cuando tú vienes a los países de Sudamérica, Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador, y de ahí hacia abajo, casi todas las iglesias cristianas utilizan la versión Reina Valera 1960. Esa es la que más se adoptó a Sudamérica. ¿Por qué? Porque muchas de las palabras utilizadas en la Reina Valera son palabras de la lengua castellana como tal. Por eso cuando nosotros leemos la versión Reina Valera, en algunas partes dice, vosotros fuisteis llamados. Empiezan a utilizar
fracciones del lenguaje castellano como tal y entonaciones de la lengua castellana. Hay otras versiones como la Nueva Traducción Viviente, que personalmente me gusta mucho, que es una versión utilizada, ya más nueva, lógicamente más nueva que la Reina Valera, pero utilizada por personas en Norteamérica y en Centroamérica como tal. También es una versión muy clara de la Biblia, pero la decisión de utilizar la Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional y otras versiones que hay, porque hay como unas 60 versiones más de la Biblia, es tuya. Es la misma palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si en una versión más antigua diría una frase como, no está escrito en la Biblia, pero voy a dar un ejemplo. En una versión más antigua diría como, y el coche os llevó hasta el lugar. En la versión nueva diría, el carro los trajo. Es algo así, de sencillo. Exactamente lo mismo, simplemente se están utilizando otras palabras, pero dice exactamente lo mismo. Por eso te explicaba al principio, la Biblia como tal es inspiración de Dios. La Biblia nosotros no la podemos utilizar para mirar qué entendemos nosotros, sino que tenemos que pedirle al Señor que nos dé revelación. Esa es la clave de la Biblia. Señor, cada vez que tú abras la Biblia, Señor, revélame qué es lo que tu palabra quiere decir, porque no es lo que yo entienda, es lo que el Señor me revele. Si la Biblia fuera, o la Biblia fuera interpretación del hombre, esto sería un despelote total porque cada uno utilizaría la Biblia según lo que entendiera. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia tiene que ser aprendida por revelación divina. Hay otra versión de la Biblia que la utiliza mucho en Norteamérica que se llama King James, y acá para el lado de Colombia y Centroamérica utilizan también la Biblia de las Américas y otras Biblias. Pero como te decía antes, puedes utilizar la versión que más quieras, con la que mejor puedas trabajar, la versión con la que más te ajustes. Amén. Entonces íbamos en el Pentateuco. Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, que ya te lo sabes, o la Torá, que la escribió Moisés como tal. Y mira que hasta este momento llevamos unos minutos muy agradables aprendiendo la historia de la Biblia, y quiero pedirte el favor, vamos a dejar el WhatsApp de la iglesia como tal, para que cada una de las preguntas que tú tengas hasta este momento, nos las hagas saber a través de WhatsApp, o nos escribes al correo electrónico de la iglesia, que es iglesiacristianasalvacionyvictoria@hotmail.com. Por cualquiera de los dos medios puedes enviarnos, número 1, lo que la pastora les había explicado en el video introductorio, una foto donde estás al lado del televisor o al lado de tu celular, lógicamente la tomas con otro celular, viendo esta clase. Pero la tarea, ¿cuál es? Número 1, quiero que primero te aprendas los 5 primeros libros de la Biblia. Súper fácil, ¿verdad? Eso no tiene ningún problema. Número 2, que investigues un poco más de la historia bíblica. Y número 3, que escribas a nuestro WhatsApp, al WhatsApp de la iglesia, para que con algunas preguntas acerca del tema que nosotros hemos tocado. Este tema que les he explicado es mucho más extenso, pero lo quisimos hacer resumido para que podamos entender un poco más. Si puedes hacer un video tuyo estudiando la palabra de Dios, si puedes hacer un video donde estás memorizando los libros, o aquellas personas que les gusta escribir, que escriben en su tablero, en acrílico, en la casa o en el cuaderno, están escribiendo los 5 primeros libros de la Biblia, haznos un video, nos gustaría tener recopilación de la manera como tú estás estudiando. Recomendaciones. Número 1, no te satures de información. Mira este video la primera vez, míralo la segunda, la tercera, las veces que sea necesario mirando. Pero sobre todo aprende 2 cosas. 1, que si no tienes mucha sabiduría para entender muchos temas, ya te dije lo que está escrito en el libro de Santiago. El que no tenga sabiduría la puede pedir. ¿Qué fue lo que el pastor explicó? ¿De qué manera viene? Número 2, si tú tienes buenas bases de la historia de la Biblia, ninguna otra persona te va a venir a engañar, a decir que su Biblia es mejor o que su religión es mejor, porque para eso te estás capacitando. Recuerda, la Biblia es inspirada por Dios, y lo que nosotros estamos aprendiendo en estas clases son por revelación del Señor.
Amén. Entonces, ya saben la tarea que hay, aprenderse los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco o la Torá, como le quieras decir, y hacer el video donde nosotros podamos constatar de que estás estudiando. Si le quieres, de pronto, si alguien está viendo el video y todavía no se ha inscrito con nosotros, o algún amigo, alguna amiga diga, me pareció chévere, me pareció muy interesante, puedes remitirlo por WhatsApp, pastor, pastora, tengo a fulanito de tal, quiere estudiar la Biblia, con mucho gusto le hacemos la inscripción acá para poderle hacer un seguimiento. Amén. Recuerda, escribir los apuntes. Este video que estás viendo, dentro de 11 horas y media tal vez, lo vamos a quitar de la plataforma. Los videos se colocan a las 7 de la noche los martes y se retiran a las 7 de la mañana. ¿Por qué lo dejamos 12 horas? Por las personas que están al otro lado del mundo, en países como España, que están estudiando, ellos necesitan cuadrar, o necesitamos nosotros darle la oportunidad de que los horarios de los cuales nosotros estamos trabajando puedan ser horarios también asequibles a ellos. Es decir, para nosotros son las 7 de la noche, para algunos de ellos van a ser las 7 de la mañana, para otros van a ser las 2 de la mañana, las 3 de la mañana. Por eso los dejamos 12 horas para que ellos puedan trabajar. Pero lo más importante es que este estudio de la Biblia lo hagas a conciencia. Ahí en la libreta de apuntes que tienes, comienza a escribir las cosas que más te llamaron la atención. Escribe las preguntas, las dudas, y nos las haces saber a través del WhatsApp o del correo electrónico. No es más por esta clase, iglesia, amigos. Dios los bendiga y los esperamos el próximo martes. Bendiciones.